En este video quiero que hablemos también de cómo se cuenta la historia de Aníbal desde este libro de Nat Geo y cómo se cuenta la historia de Aníbal desde este libro pequeñito que les mostré ahora, que es escrito por el Nobel de Literatura Theodor Mommsen. El libro se llama Historia de Roma. Este libro fue bastante interesante porque fue la historia contada con esa mirada bastante, entre comillas, decimonónica, es decir, muy influenciada por la historia del siglo XIX, una historia que trataba de apegarse a los hechos y a los grandes héroes también. Este señor fue premio Nobel en el año de 1902. Entonces, vamos a buscar qué dicen acá de Aníbal y qué dice acá Theodor Mommsen de Aníbal también. Vamos a ver qué semejanzas y qué diferencias hay entre estas dos formas de pensar y de contar la historia. ¿Cuál leemos primero? ¿Un párrafo de acá o uno de acá? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, y respecto a lo que usted preguntaba, pues cómo es el texto en cuanto a su composición, si es difícil de comprender, si uno no tiene pues como algunas bases o un ritmo de lectura de textos así pues históricos, porque sí, pues es complejo y al menos con las gráficas y los mapas ya es un poquito más fácil de comprender, pero sí es densito. Sí, la verdad es bastante complejo si uno no ha estudiado historia, sea académica o empíricamente. Tienes toda la razón. Bueno, acá por ejemplo en este libro dicen que Aníbal es un estratega. Y yo creo que eso ya es un piropo para la época. Y acá dicen que Aníbal es un gran conquistador también. Entonces, pero vamos a ver qué diferencias hay entre esa visión de acá que tienen de Aníbal y la que tienen allá. Bueno, ¿cuál leemos primero? ¿El chiquito o el grande? Sí, es pequeño. ¿Cómo? Ya lo veo, ya está ahí. Ah, listo. Entonces vamos a leer una parte en donde nos empiezan a retratar este personaje de Aníbal. Listo, dice así: Aníbal en compañía comienza la guerra en este país y en Apulia. Desde el campo de batalla de Canas se había vuelto Aníbal hacia Campania. Conocía Roma mucho mejor que todos los necios de los tiempos antiguos y modernos, que han creído que le hubiera bastado una marcha sobre la metrópoli para acabar de un solo golpe la lucha. Es verdad que hoy se decide la guerra en una gran batalla, pero en otros tiempos el ataque de las plazas fuertes no estaba ni con mucho a la altura de la defensa y muchas veces se estrellaba al pie de sus muros un general completamente victorioso. La víspera, en campo raso, el Senado y el pueblo de Cartago no podía compararse con el Senado y el pueblo romano. La expedición de Régulo había hecho correr a Cartago mayores riesgos que a su rival. La gran derrota de Canas, sin embargo, Cartago se había mantenido vencido. ¿Cómo podía esperarse que Roma abriese sus puertas a Aníbal o que ajustase una paz, aunque fuese muy honrosa? Luego, Aníbal, en vez de perder el tiempo en vanas demostraciones o comprometer los resultados eventuales o considerables que tenía en su mano, sitiando por ejemplo a los soldados refugiados en Canisium, había hecho perfectamente marchando sobre Capua antes que los romanos tuviesen tiempo de poner en ella guarnición y obligando a una sumisión definitiva a la segunda metrópoli italiana. Largo tiempo deseada, desde aquí podía esperar apoderarse de uno de los puertos campanios y hacer llegar hasta él los refuerzos que no podían menos de suministrarle aún sus mayores enemigos políticos de Cartago. Una vez conocidas sus brillantes victorias, al saber la marcha que iban a seguir sus operaciones, abandonaron también los romanos la Campania, no dejando en ella más que algunos destacamentos, y reunieron todas las fuerzas que les quedaban en la orilla derecha
del Vulturno, Marco Marcelo, marchó con 2 legiones de canas sobre Teanum e hizo que le mandasen allí todas las tropas disponibles que hubiese en Roma y Ostia, mientras que el dictador Marco Junio le seguía con el ejército principal, reunido precipitadamente, subía aquel río hasta arriba Casilinum para salvar a Capua. Sin aún era tiempo, pero la había ya ocupado el enemigo. Sin embargo, todos los esfuerzos de Aníbal para apoderarse también de Nápoles se habían estrellado contra la enérgica resistencia de sus habitantes, y los romanos pudieron guarnecer esta importantísima plaza marítima. Permaneciéronles también fieles otras 2 grandes ciudades de la costa, Cumas y Nuceria, que también se le llama Nocera. En Nola disputaron el pueblo y el senado, queriendo el primero entregarse a Cartago y el segundo mantenerse fiel a Roma. Advertido el triunfo inminente del Partido Democrático, pasó Marcelo el río en Cayatia, hoy Cayazo, y volviendo el ejército cartaginés por las alturas de Suesula, hoy Cesola o Madoloni, llegó a aquel tiempo a defenderla contra los enemigos interiores y exteriores. Aníbal fue rechazado con algunas pérdidas en una salida que hizo la plaza. Esta era la primera vez que no había triunfado, y este descalabro, por insignificante que fuese, produjo un gran efecto moral. Apoderóse, sin embargo, de Nuceria y Acerra, y después de un sitio tenaz que se prolongó hasta el año siguiente, 539, tomó por asalto a Casilium, que era la nave del Vulturno. Los senados de todas estas ciudades pagaron con su sangre su fidelidad a la causa de Roma, pero el terror no hace prosélitos. Los romanos pudieron atravesar sin pérdidas sensibles los primeros y más peligrosos momentos de crisis. La guerra se interrumpió por algún tiempo, llegó el invierno y Aníbal estableció sus cuarteles en Capua, cuyas delicias no podían dejar de ser perjudiciales a tropas que hacía 3 años no habían dormido bajo el techo de una casa. Notan algo muy curioso, que, nunca dicen que Aníbal es un tirano o que Aníbal es un dictador. Por el contrario, tratan de mostrarlo también como un estratega. Y eso que todavía no les he leído esta versión acá. ¿Cómo les parece esta forma de contar la historia? ¿Les parece didáctica o les parece pesada? No. Parece como puntuada, muy extraño. No sé, no sí. No, y es que hay muchos conceptos que el autor cree que la gente sabe, pero la gente muchas veces no sabe esos conceptos. En lo personal, me parece que es más difícil de leer este libro que este grande. Y eso que no hemos leído todavía la descripción que dan aquí de Aníbal. ¿Por qué? Pues ¿por qué le parece que sea así? Porque los párrafos son muy largos. Y cuando uno lee párrafos de más de 20 líneas, necesita mayor capacidad de retención, de memoria a largo plazo, y el cerebro no logra procesar esa información tan rápidamente. No es lo mismo yo presentarte, por ejemplo, 20 párrafos de 4 líneas cada uno y con imágenes grandes, que yo presentarte un párrafo que dura 1,5 páginas como este que acabamos de leer. Así sea un libro chiquito, es un párrafo muy largo porque es un párrafo que tiene más de 20 líneas. Entonces, esos párrafos largos es lo que llamamos en la escritura un ladrillo, porque se vuelve pesado y porque uno se va perdiendo. Si uno no está concentrado, se pierde y no entiende nada. Le toca devolverse todo el libro. Exacto. Yo pensaría que es que cada libro está apuntado a un público diferente. El pequeño puede ser más para personas de nicho, como se dice que hay conceptos que no se conocen, pero los que están en el nicho pues, de esta historia sí la van a conocer. En cambio, este de Nat Geo es un poco más para el público en general, al que le interese, con un idioma más ilustrado, fácil, más masticado para mejor asimilación del lector. Pero se debería poder separar las ideas claramente, ¿no? Porque es que. No es que pueden estar hablando de lo mismo, pero. Pueden estar hablando de lo mismo, pero cada uno lo expone de manera diferente. Veas que, vale, hay otra cosa, sí. no quería preguntar, pues, Dale. como que según lo que medianamente alcancé como a entender, con estas formas de, pues como de defender a la nación, podría decirse entonces que, no sé si conceptualmente hablando, pero en las prácticas de cómo pelean por el territorio, por el dominio del territorio,
Entonces, pues como los ejércitos, se podría estar entonces hablando que desde esa época se estaba implementando a nivel ideológico el nacionalismo. Exacto, porque se ha creído que el nacionalismo es un invento del siglo XIX, del romanticismo y de finales del XVIII, pero el nacionalismo ya existía en esta época, así el concepto no existiera, existía la práctica, como decíamos ahora con el patriarcado. Y lo que sucede acá, en esta Segunda Guerra Púnica, es cómo Aníbal logra derrotar a los romanos. Profe, Sí, dígame. todo está bien. Sí. Está perfecto. Entonces, o sea, ¿qué pasa acá? Que en la Primera Guerra Púnica había habido una participación de un señor llamado Amílcar, que este señor llamado Amílcar logra iniciar una expansión por toda Iberia, pero luego cuando se firma el Tratado del Ebro podemos ver que empieza la expansión púnica en Iberia, y aquí es en donde Aníbal aparece como importante para cruzar el Ebro. Y luego Aníbal derrota a los romanos en Tesino, y en este contexto se empieza a dar una creación de diferentes provincias en el Mediterráneo, provincias como Hispania. Y en este mapa que les mostraba ahorita pueden ver ustedes que el poder estaba muy dividido, porque había un territorio del reino tolemaico, otro del reino seleucida, otro del reino del Ponto, había territorios aliados, había colonias latinas, había campos públicos. Entonces, ¿por qué Aníbal en este libro se le considera un estratega? Porque el tipo logra vencer a los romanos cuando en esta época, estamos hablando en el siglo III antes de la era cristiana y casi que en límites con el siglo II, en esta época los romanos ya eran muy fuertes, ya no era la época de los etruscos, ya es una época más compleja, esta de las guerras púnicas, que las guerras samnitas, que eran las que estamos hablando ahora. Y volviendo al tema de por qué aquí es más fácil leer a Aníbal, porque acá te dicen cosas más precisas de Aníbal, porque este libro lo dedican totalmente a las guerras púnicas. Este libro de Theodor Mommsen es totalmente dedicado a las guerras púnicas. O sea, este libro se centra en 35 años de historia, por eso es tan denso. Esto lo llaman en la etnografía como una descripción densa, es un libro denso, porque te dan detalles, entonces Aníbal se metió por aquí, salió por allá, salió aquí derrotó a los romanos en Tesino, entonces este libro es muy denso. En cambio este es muy sintético. Imagínense que es tan sintético que en este libro le dedican un párrafo corto a Aníbal nomás, o sea, mientras que aquí le dedican un libro completo, aquí le dedican un párrafo. Entonces ahí pueden ver la diferencia entre la extensión y la comprensión. Y ustedes saben que hay una regla que casi nunca falla: a mayor extensión, menor comprensión; a mayor comprensión, menor extensión. Acá supuestamente lo que se busca es una comprensión del personaje Aníbal, y acá lo que se busca es una extensión con poca comprensión, pero con más síntesis del personaje Aníbal. Por eso yo quiero leerles algo de cómo presentan aquí a este señor, de cómo hablan de este tema de las guerras púnicas y sobre todo qué tan didácticos son en este proceso. Voy a leerles un párrafo que me parece bastante particular. Aníbal es de los tiempos de Julio César. Es mucho antes. Aníbal es prácticamente 300 años atrás, porque Julio César ya es de la época final de la República, es el último gran gobernante de la República, porque ya su sobrino Octavio Augusto es el primer emperador romano.
Esto es cuando Roma ya era república, pero se estaba enfrentando con otros pueblos, como con Cartago, y también se estaba enfrentando con algunas colonias que se le querían rebelar. Qué buena pregunta, hombre. Ahorita en la parte final de la clase vamos a hablar de Julio César. Bueno. ¿Cómo se construyó a base como de ese dicho que creo que era de Julio César, que es que vení, vini, vici, mire y conquisté? Muy interesante. Sí, porque en esta época las conquistas dependían mucho también de las condiciones geográficas. Por ejemplo, no es lo mismo conquistar la Hispania que conquistar la Britania, porque para conquistar a Britania había que atravesar todo el Canal de la Mancha. Por eso fue que a los emperadores romanos les costaba tanto conquistar lo que ahora llamamos Gran Bretaña o Reino Unido, y para ellos era muy fácil conquistar Hispania. Por eso Hispania era una provincia que fácilmente pasaba de unas manos a otras, como pasaba en el caso de Alsacia y Lorena, porque ven ustedes en la historia que Alsacia y Lorena le pertenecían en una época a Francia, en otra época le pertenecía a Alemania. Por eso son territorios muy fáciles de conquistar, pero cuando hay mar todo se complica, y más en esta época que no existían los aviones, que todavía la embarcación era muy débil. Acá me encontré algo muy interesante, las monedas de Hispania. Entonces, miren qué interesante esto, antes de que leamos el párrafo. Vea, aquí está, por ejemplo, la moneda de bronce, aquí está también la moneda de plata, aquí está otra moneda de bronce, aquí está una dracma de plata, otra moneda de bronce, otra de bronce, otra de bronce y el reverso de esta anterior moneda. Miren que las caras de Julio César, de Cleopatra, de Marco Antonio, de Octavio Augusto, las conocemos es por monedas. Bota diría que ese libro está raro. ¿Por qué? Por siguiendo el chiste del canal de. Sí. Que decía, no, que pues vos estabas hablando de billetes y Bota decía así que no, que estaba cerrado, no sé qué. Ah, sí. ¿Cómo así? Sí, del canal del profesor de universidad, no fue la semana pasada, creo. Sí, sí. Bueno, les voy a contar la anécdota rapidito, ¿no? Yo estaba dando una clase que se llama Historia de Colombia de los billetes. Entonces un hater se metió y dijo que yo estaba equivocado. Yo dije, ¿en qué estoy equivocado? Entonces, hermano, es que en los billetes colombianos y venezolanos, y yo, ¿por qué? Y no me dijo nada más. Y dijo, es que vos sos arrogante y no reconoces que estás equivocado. Y yo, ¿pero en qué estoy equivocado? Y yo creo que el man me quería decir que como yo mostré un billete de Rafael Urdaneta, que es un billete venezolano, entonces que eso no tiene nada que ver con la historia de Colombia, pero hace más se le olvidó que es que Venezuela y Colombia fueron el mismo país hasta 1830. Entonces, y ese tipo lo reté a un debate, me dejó plantado y después dijo que yo había tenido miedo de debatir con él, ¿no? Y después se metió a la clase de pensamiento crítico y unas tecnologías y dijo que Quevedo era un socialista. O sea, el poeta barroco, que existió 200 años antes del socialismo, que Quevedo era socialista, que François Rabelais nunca se reía, que nunca se reía a los papas, y que no, este man, o sea, ese man es un mitómano y el man cree que tiene la razón y es bastante extraño el tipo, yo ni siquiera sé quién es. Bueno, voy a leerles para terminar este bloque el párrafo de Aníbal que le dedica este libro de Nat Geo. Dice así: Aníbal, estratega y estadista cartaginés. El genio militar de Aníbal, reconocido por sus enemigos romanos, quedó patente en la campaña que lo llevó a poner en peligro la supervivencia de Roma en tan solo 2 años. A pesar de estar alejado de sus bases de aprovisionamiento, la travesía de los Alpes, que duró 15 días, le costó perder casi la mitad de sus hombres, constituye una de las epopeyas bélicas más alabadas de todos los tiempos. Pese al desgaste sufrido y a la inferioridad numérica, consiguió 4 victorias consecutivas en territorio itálico, sabiendo asimismo aprovechar con gran habilidad los recelos de las tribus locales.
Frente al poder hegemónico de Roma, su capacidad negociadora y la facultad de aprovechar las disensiones existentes entre sus adversarios lo convierten en un estadista, aunque al final las circunstancias se volvieran en su contra. En el Museo Pushkin de Moscú se conserva este óleo de la batalla de Sama del taller renacentista de Giulio Romano. Bajo estas líneas, busto en mármol de Aníbal de la segunda mitad del siglo XVI, Palazzo Quirinale de Roma. Miren, se los voy a mostrar con una cuarta. Miren, esto es lo único que dicen de Aníbal en este libro. Miren, donde tengo la cuarta, es lo único que dicen de Aníbal en este libro. Y miren, y en gran parte de este libro hablan de Aníbal. O sea, usted lee este libro y es Aníbal, Aníbal por toda parte, Aníbal por toda parte. Entonces miren la diferencia. Entonces miren toda la síntesis que tienen estos libros y toda la, entre comillas, profundidad que tienen estos libros. Entonces, como leímos apenas un párrafo de acá, entonces aquí tenemos apenas un pedacito de la historia, y acá, como nos dicen todo, nos dicen que era cartaginés, y miren que acá no nos dicen eso. O sea, uno aquí no deduce a dónde es Aníbal. Aquí solamente uno deduce que se enfrentó a los romanos, que los derrotó y ya. La pregunta para finalizar este bloque es: ¿cuál párrafo les gustó más? ¿El sintético o el analítico? En mi caso, analítico. Un uso sintético. Eso, ¿y a ti? El sintético es que es más fácil de desglosar la info y pues como los datos claves de los sucesos históricos, pues como para uno, ya, entonces sí, por decir, fundó el imperio o hizo la guerra con tal, entonces ya si uno quiere analizar ciertos aspectos, es más fácil como ir a algo clave que uno quiera como darle un análisis profundo, que si es el inicio o por qué se enfrentó con ese y perdió, pues, y algo, en mi caso no sucede. ¿Y ustedes qué opinan? Yo siempre he dicho una cosa, esto es como cuando uno navega en internet, o sea, uno primero tiene que leer este, y si uno le gusta este, uno le da clic y se mete en este. Pero ¿cuál fue el error? Que violamos las leyes del pensamiento deductivo y las leyes de la navegación. O sea, leímos primero este y luego nos devolvimos a este que era el sintético. Por eso yo les dije, ¿cuál leemos primero? O sea, yo les quería atender esa trampa y se las tendí. ¿no? Entonces, vea que casi no se entendía este. Yo creo que donde volvamos a leer este y luego leamos este, ya sabemos tres cosas de Aníbal. Sabemos que existió entre el siglo III y el siglo II, sabemos que era cartaginés, sabemos que se enfrentó a los romanos, sabemos que les ganó y sabemos que a pesar de haberles ganado, no los tumbó. Ya, eso fue todo. Entonces miren que sabíamos 4 cosas, o sea, este libro nos da 4 pistas para que esto no sea un ladrillo tan pesado. ¿Cuál es el problema? Que a nosotros, aparte de que no nos enseñan historia, no nos enseñan a pensar la historia, nos enseñan a repetir datos. Si yo les pongo a ustedes a repetir datos, ténganlo por seguro que eso mañana se les olvida. Pero yo sé que algún día que ustedes les pregunten por Aníbal, ustedes mínimo van a saber 4 cositas de él. Pero si nos hemos quedado solamente con esta historia densa, No, rechado, ni me acuerdo quién era. exacto. Entonces miren que usted le pregunta a cualquier persona quién es Cleopatra, quién es Julio César, quién es Marco Antonio, le puede decir alguna cosita. La reina de Egipto. El último gobernante de la república, cualquier cosita sabe. Pero si usted le pregunta a la gente del común, a sus familiares, quién era Aníbal y qué papel jugó en el siglo III, el siglo II, Dice, ¿qué? ¿qué? No, dice, no tengo la menor idea. Y otra cosa muy interesante, y con esto quiero rematar este bloque. Aquí hay un índice analítico que te dice en qué páginas hablan de Aníbal. Aquí hay un apéndice que te dice cuáles fueron los cónsules que gobernaron a Roma desde el 412 hasta el 301. O sea, acá hay más de 100 años resumidos en estas 2 páginas. Entonces, eso ayuda mucho a comprender la historia. Y acá te hablan del 509 al 403. O sea que en estas 4 páginas te están resumiendo 200 años de historia. O sea, ¿quiénes fueron los que mandaron esos 200 años? ¿Cuál era el cónsul senior y cuál era el cónsul junior? Y acá
en estas líneas del tiempo te dicen qué pasó entre el año 800 y el año 250. O sea, en estas dos páginas te están resumiendo 550 años en dos páginas. Mientras que aquí te están resumiendo 35 años en más de 155 páginas. Sí, son como 156 páginas, sí. Aquí leo dedicas- unas páginas para sí. sacar una cosita puntual. O sea, aquí lo que dicen en un párrafo, aquí lo dicen en 156 páginas. Miren la diferencia. Es una cosa de locos. Bueno, Si es verdad que sí. la mitología romana coge como más de, pues coge de todas las culturas, por ejemplo ese mito de la loba y los dos niños son como el origen de Roma, pues, Rómulo y Remo. eso fue, pues para los romanos fue como, no sé, el mito de Adán y Eva, por ejemplo. Sí, es verdad. Son mitos fundacionales. Precisamente ese es el papel del mitos. O sea, es un relato del origen, no necesariamente regido por verdad o falsedad. Y los romanos beben de Mesopotamia, los romanos beben algo de los egipcios, algo de los judíos, pero mucho de los griegos. Pero sí sería tan correcto compararlo de pronto con Adán y Eva, porque Rómulo y Remo son hermanos y uno mata al otro, ¿no? Sí, es como Caín y Abel, es más Caín y Abel. Más fácil comparar. Pero él lo decía, él lo decía por el carácter del mito fundacional. Que creen. Bueno, voy a ponerles un corto testimonio sobre Aníbal y salimos al descanso. Un video por ahí de 10 minutos para que lo analicemos.